Aviso importante antes de comenzar. Quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Todo el crédito es para su autor original en Wattpad. Si te interesa leer la obra completa, visita la historia original en Wattpad. Pertenece a Off the Elite. Ahora sin más empecemos esta historia llamada como Reacción. Punto de vista de Ryuen Kakeru. Isizaki, volveremos a ver a Ryuen-san. Arisu, Fufu, ¿contra quién luchará el chico dragón esta vez? Me di cuenta de que estaba loco en la escuela primaria. Durante la excursión, encontré una serpiente enorme cerca de nuestro campamento. Recuerdo el revuelo que armó en mi clase. Había gente mirando desde lejos, gente entrando en pánico cerca y gente a la que no le interesaba especialmente. Todo tipo de reacciones, e incluso adultos que se suponía que debían serlo perdieron la calma y pidieron ayuda desesperadamente. Agarré una piedra enorme que encontré cerca y se la lancé a la cabeza de la serpiente. Ni siquiera sentí miedo de que me mordiera. Alguien gritó y luego los maestros entraron en pánico. Ni siquiera me di cuenta. No es que quiera ser un héroe ni nada por el estilo. Simplemente me desconcertaba porque era tan necesario tener miedo. Muchas chicas gritaron al ver la sangrienta escena en la pantalla. Y que, oye, este tipo está loco. Yamauchi, maldita sea, yo correría tan rápido como pudiera. Katsuragi, estos pensamientos no son normales para un estudiante de secundaria. Esa fue la primera vez que me encontré con mi lado oculto. Y en ese momento, cuando el enemigo cayó a mis pies, sentí un mar de adrenalina recorrer mi cuerpo. Fue mi primera victoria. El miedo y la alegría son dos caras de la misma moneda. La gente no se da cuenta de esta verdad. La violencia gobierna el mundo. Tu estatus en este mundo está determinado por tu capacidad para la violencia. Miré el cadáver de la serpiente frente a mí y mi corazón se llenó de alegría. Desde entonces he tenido muchos enemigos, tanto internos como externos. Manabo, es una visión del mundo muy retorcida. Ryuen, puedes pensar lo que quieras. Pero si estuviéramos en el mismo camino, te ayudaría a abrir los ojos, Kuku. Susune, Ryuen, ¿cómo te atreves a hablarle así al presidente del consejo estudiantil? Ryuen, cállate, Brokon. De vez en cuando, rodeado de enemigos, recurría a la violencia para vencer. Y todos caían a mis pies, arrollados por mi fuerza irresistible. Jamás tuve miedo. Solo pensaba en la venganza y en cómo cambiar el rumbo de la situación a mi favor. Al final, todos se postraban ante mí. Arisu, no te preocupes. Hay oponentes en esta escuela a los que no puedes derrotar con algo tan simple como la violencia. Ryuen. ¿Oun? Para alguien que todavía no ha podido tomar las riendas de la clase. Hablas mucho, Sakayanagi. Arisu, es solo cuestión de tiempo. Yaiko, no. El líder de la clase será Katsuragi-san. Arisu, Ryuen, Fufufu /diagonal Kukuku, qué idiota. La verdadera élite es aquella cuya capacidad para la violencia no tiene parangón. Y aquella que jamás sintió miedo. Pero había un problema. Con cada enemigo caído, con cada día que pasaba, me aburría más y más. Al fin y al cabo, no había una sola persona capaz de vencerme. Si hay algo que pueda derrotarme definitivamente, es la muerte. Nagumo, espera, cuando tome el control, cambiaré este aburrido sistema escolar. Puedo ser tu oponente, Kowai. Manabo, Nagumo, no involucres a estudiantes de otros cursos en tus juegos. 7 de agosto. Lugar, playa en una isla desierta. Bien, entonces, sin más preámbulos, me gustaría anunciar el resultado final del examen especial. Quizás nadie, ni siquiera nuestro profesor tutor, había previsto los resultados de esta prueba. Ichinose. Es hora de que se anuncien los resultados del examen de la isla. Amikura, nuestra clase quedó en segundo lugar, lo cual es un buen resultado. Miyamoto, pero nuestra clase fue la primera. Todo gracias al liderazgo de Orikita-san. Ryuen, Kuku, solo en otra vida creeré que esa era la estrategia de Susune. Sudo, cállate, Ryuen. Tú y tu clase no consiguieron ni un solo punto. Son unos perdedores. Ryuen. Pronto descubriremos quienes estuvieron realmente involucrados en esto, entonces lo entenderás.
No se aceptarán preguntas ni consultas sobre los resultados del examen. Deben aceptar el resultado y, posteriormente, analizarlo y utilizarlo para prepararse para el próximo examen. Las cosas son como son. No pierdas los estribos. Acepta la realidad, como es debido, de acuerdo. Los que deberían preocuparse son ustedes, los de la clase C, ya usaron todos sus puntos, ¿verdad? Ridículo. Su-dou se burló de la conocida imprudencia de la clase C. Muchos estudiantes de la clase D comenzaron a reírse de la imprudencia de Ryan por gastar todos sus puntos. Nos quedan 125 puntos, incluyendo los puntos extra que acumulamos. Creo que estaremos bien. Hirata pudo haberse sentido algo irritado por la provocación irracional de Rayuen, así que respondió con orgullo. Rayuen, por su parte, mostró disgusto ante las palabras inmaduras de Hirata e hizo un gesto como si vomitara. Oh, envidio la desfachatez de los jugadores menos talentosos, que se conforman con tan pocos puntos. No importa lo que digas, la clase se sigue obteniendo 0 puntos. Oh, no. No debes decidir por tu cuenta. Ciertamente, ya hemos agotado nuestros 300 puntos. Sin embargo, has olvidado las reglas adicionales de este examen. Shibata, ¿reglas adicionales para este examen? Kansaki, se trata de los líderes de la clase enemiga. Si adivinas correctamente uno, obtienes 50 puntos de clase y también si fallas pierdes la misma cantidad. Matsushita, ¿así que Rayuen conocía al líder de la otra clase? ¿Pero cómo es que la clase se terminó con 0 puntos? ¿Cometió un error? Estás diciendo que vas a desenmascarar a nuestro líder de clase. Eso es lo que es. Así es. Lo escribí en el papel. ¿No? El nombre del líder de tu clase D. Hirata y yo intentamos no mostrar ninguna emoción en nuestros rostros, pero Su-dou sintió la conmoción de esas palabras reflejada en su cara. Y yo hice lo mismo con nuestros compañeros de la clase A y la clase B. ¿Entiendes lo que eso significa? Chaiko, este tipo está mintiendo descaradamente. Katsuragi, no es así. Según los resultados de la prueba, por adivinar correctamente el nombre del líder de la clase A, se restaron 100 puntos. Esto significa que 2 de las 3 clases escribieron el nombre de nuestro líder. Chaiko, ¿qué? No puede ser. Espera un momento. ¿Qué quieres decir? Si esto es cierto. Su falsa suposición sobre la clase D, junto con sus otros errores, resultará en una penalización y perderá un total de 100 puntos. En ese momento, oí la voz del señor Mashima por el altavoz. Bien. Ahora anunciaremos la clasificación del examen especial. La calificación más baja es la clase C con 0 puntos. Bajaja. Mira. Te lo dije. 0 puntos. Ridículo. En cuanto escuchó los resultados, Su-dou soltó una carcajada, sujetándose el vientre y ridiculizando a Rayuen. 0 puntos. Rayuen parecía no comprender la situación, estaba más bien en estado de shock. El señor Mashima prosiguió con el anuncio de los resultados sin dudarlo. Su-dou, jajaja, mira su cara. ¿Por qué estás tan sorprendido? Matsushita, si Rayuen acertó con los 3 líderes, eso le daría 150 puntos de genialidad. Incluso si se equivoca, aún le quedan 50 puntos. Se equivocó con 2 o más líderes. Rayuen, Kukuku. No, adiviné correctamente quiénes son los líderes de las clases A y B. Chaiko, no puede ser. Rayuen, Yaiko Totsuka y Shiranami Chiro. Las clases B y A quedaron impactadas por el conocimiento que Rayuen tenía de sus líderes. Matsushita, son 100 puntos. ¿Cómo es posible que sean 0? Rayuen, el líder de la clase D fue adivinado incorrectamente. Y alguien publicó correctamente mi nombre en la lista de líderes de la clase C. Sudo, sí. Es el plan de Susune, ella te venció. La narración retoma la tarde del día 6, la del examen. ¿Y dónde está la tarjeta? Está aquí. Saqué la tarjeta de mi bolsillo y se la entregué a Rayuen. Rayuen iluminó la tarjeta con la linterna, confirmando que el nombre grabado en ella era el de Orikita Susune. ¿Y qué? ¿Qué está pasando? ¿No es esa una tarjeta de líder? ¿Cómo llegó a Rayuen? La clase D se decantó por Orikita Susuna. Rayuen, Kukuku,
Susune traicionó a su clase, ¿no es así? Susune, hay algunas cosas que no puedo decir delante de las otras clases, pero si se muestra, lo sabrán. Tú también ven a confirmarlo. Lo pediste desde el principio. Tranquilízate. Nadie debería estar aquí con este tiempo y esta oscuridad. Es bueno tomar precauciones, pero no pierdas el tiempo. Kazuragi, de la clase A, salió de su escondite. Era un tipo tranquilo y sereno, todo lo contrario a nuestro líder. Fingí mantener la calma, pero no pude evitar recordar la maldad de Ryuen. Justo después de que comenzara este juicio, Ryuen dijo que incitaría a la clase a ponerse en mi contra, y realmente lo hizo. Pero, ¿cómo demonios? Clase B y clase D. ¿Kazuragi? Ichinose. ¿Así que Rayen-kun y Kazuragi-kun eran aliados en la isla? Ryuen, Kukuku, sí, Kazuragi y yo somos amigos, ¿no? Kazuragi, fui estúpido por creerte. Tras tomar la tarjeta de Orikita de manos de Ryuen, Kazuragi la examinó con sus propios ojos. Era imposible que hubiera sido falsificada en esa isla deshabitada. Parece auténtico. ¿Estás de acuerdo con esto? Aunque eso lo demostraba claramente, Kazuragi no cambió su expresión severa. He oído que es un tipo precavido, pero ser tan precavido es casi una enfermedad. Lograste infiltrarte bien en la clase de no sospechaban de ti. Yamauchi, ¿infiltrarse en nuestra clase? Oye, no me digas que Ibuki-chan era una espía. Ryuen, qué idiota. ¿Todavía no entiendes esto? Kansaki. Así que fue la clase de Ryuen la que adivinó quién era nuestro líder. Todo gira en torno a Kaneda. No debiste haberle creído. En circunstancias normales lo habría conseguido. Pero como lo logré, ese es un secreto que no se puede revelar. Me froté la mejilla inconscientemente. Cuando se puso en marcha la operación de espionaje contra la clase D, Ryuen me golpeó para que mi partida pareciera menos fingida. Pero el dolor y el odio que había detrás eran reales. Claro que entendí mal que a los alumnos de la clase D también los habían golpeado y expulsado. Quizás si no hubiera resultado herida, no habría entrado tan fácilmente. Ichinose. ¿Qué? ¿De verdad golpeaste a tu compañera de clase? Además, es una chica. Incluso para ti, esto es demasiado, Ryuen-kun. Ryuen. Onami, acabas de descubrirlo. No me importa si es un niño o una niña. Hemos concluido la negociación tal como prometimos. Aceptaré su propuesta. Dicho esto, Kazuragi extendió el brazo hacia Ryuen. Sin obtener respuesta, Ryuen sonrió con audacia. Eso está bien. Has tomado la decisión correcta. ¿Pero de qué trata la negociación? ¿Podría explicármelo con detalle? Me daba igual lo que hicieran, pero tenía derecho a saber los detalles. Tras aspirar a la clase A, tenía que decidir si haberme relacionado con Ryuen había sido lo correcto. Unirse a la clase A. Déjenme regresar. No quiero levantar sospechas quedándome aquí más tiempo de lo normal. Kazuragi me devolvió la tarjeta. Luego desapareció en la oscuridad. Entonces, ¿qué hay de la negociación? ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuál es la compensación? Un trueno retumbó desde el mar justo después de que una tormenta eléctrica iluminara el cielo con una luz blanca y brillante. Sin inmutarse, Ryuen, con una sonrisa inquietante, me reveló los detalles del contrato. Dichos detalles no eran sencillos, sino complejos. Sin embargo, incluso con los métodos convencionales generando problemas y logros que sin duda serían difíciles, existía la promesa de una gran recompensa. Antes del inicio del juicio, cuando la mayoría de los estudiantes estaban a punto de retirarse y disfrutar plenamente de sus vacaciones en un barco, se produjo una situación inimaginable y prácticamente todo se desarrolló según los planes de Ryuen. Odiaba a ese tipo con toda mi alma, hasta el punto de desear su muerte, pero, después de todo, estaba muy cerca de la clase A. Lo confirmé una vez más. Arisu, gracias, Ryuen-kun, gracias a ti. El fin del liderazgo de Kazuragi en la clase A está aún más cerca. Yaiko, no es culpa de Kazuragi-kun. Todos ellos son partidarios de tu facción. Kazuragi, cálmate. Yaiko, ella tiene razón. Fue mi error. ¿No debería haber aceptado el contrato de Ryuen? Kansaki, ¿cuáles eran los términos de su unión? Kazuragi, sería una tontería contarles esto a las otras clases. Kansaki, que esperaba tal respuesta, simplemente asintió.
Me acerqué a Horikita y, tras limpiarme las yemas de los dedos, tomé la tarjeta de acceso con ella. Esta chica no podía hacer nada. Solo podía guardar silencio y soportar saber que la clase se había enterado de su liderazgo hasta el final del juicio. Clase de Horikita-san. Sudou, oye, Ryuen, ¿qué demonios le hiciste a Susune? Impulsado por su amor por la mencionada chica, Sudou estaba a punto de irrumpir en la clase hasta que Hirata y varios otros chicos de la clase lo detuvieron. Ryuen. Acabo de jugar un rato con Susune. ¿Todo está bien? Dijo Ryuen mirando a Horikita Manabu. Manabu, la incompetencia de mi hermana no es asunto mío. Horikita Susune se sintió molesta por la fría respuesta de su hermano. Matsushita, espera, pero si Ryuen y Kazuragi nombraron a Horikita-san como líder de nuestra clase, ¿cómo es posible que no recibamos una penalización de 100 puntos? Ryuen, ¿no es obvio? El líder fue cambiado casi al final del examen. Kansaki, pero está prohibido cambiar el líder. Está en las reglas. Ichinose, quizás lo descubramos más adelante. 8 de agosto, 7:55 de la mañana. Lugar: barco, Buffet Blue Ocean. Kazuragi ahora desconfía de ti. No me sorprende. Jamás pensó que alguien de la clase de como yo fuera capaz de semejante hazaña. Pero, ¿acaso no les pasa lo mismo a ustedes dos? Son especialmente cuidadosos conmigo, ¿verdad? Cucú. No lo negaré. En realidad, estoy aquí porque quiero ver por mí mismo tus habilidades. Respondió mientras Horikita tomaba un sorbo de su café. Pero debes saber que soy diferente de Kazuragi. Además, una chica tan seria como tú jamás habría podido desarrollar una estrategia como la del examen en la isla. Miyamoto, oye, no insultes a nuestra líder. Estoy seguro de que solo gracias a su plan pudimos ganar el primer lugar. Hondo, sí. Ryuen. Kukuku. Pronto te enfrentarás a una dura realidad. Manabu, no hay ninguna posibilidad de que Susune sea la responsable de la victoria en la isla. Debe ser obra de Ayano Koji. No me importa, pero ¿cómo sabes lo que hice allí? Después de todo, tras la prueba, solo se anunciaron los resultados. Ryuen no hizo más que sonreír con sorna. Parecía querer decir, Kazuragi no conoce el método que usaste. Me pregunto si también podrías explicarnos cómo lo hicimos. Ryuen se rió. Al final del examen, cuando había que escribir los nombres de los líderes, nos equivocamos solo porque dejaste de ser el líder de la clase y cambiaste con otra persona. Ni siquiera es impresionante. Cualquiera podría adivinar algo tan obvio, incluso Kazuragi, de quien solo te estabas burlando. No. Kazuragi cree que fuiste tú quien planeó todo esto. Pero no podías haber previsto que te convertirías en líder y tendrías que regresar a la nave antes de que terminara el examen. Es simplemente una medida de precaución contra los obstáculos. Tuve en cuenta todo cuando Ibuki-san se infiltró en nuestra clase. No hay nada especial en tus palabras. Sea como sea, solo importa el nuevo líder, aquel con quien cambiaste al final. Él es quien mueve los hilos desde bambalinas, dijo Ryuen mirando a Horikita. Ichinose, ¿un nuevo líder? Pero, ¿acaso no dicen las reglas que es imposible cambiar de líder antes de que termine el examen? Kazuragi, yo también estoy seguro. Manabu, la regla dice, no se puede cambiar a un líder sin una razón justificada. Debe haber varios casos en los que se pueda cambiar al líder. Matsushita, así que, al final del 6º día del examen o al principio del 7º, en el caso de Horikita, otra persona sustituyó al líder. Isizaki, Ryuen-kun, ¿sabes quién es este? Ryuen. Sí, tengo algunas conjeturas, pero todavía es demasiado pronto para decir algo. Durante el festival deportivo se celebrarán otros eventos. Lugar: enfermería. Kinoshita-san chocó contigo durante la carrera de obstáculos de la mañana y se cayó. ¿Lo recuerdas? Por supuesto. Al final, ella chocó conmigo y se cayó. Ese incidente acabó por arruinar mi festival deportivo. Se trata de eso. Kinoshita dice que tú, Horikita, provocaste su caída deliberadamente. Por un instante, no pude comprender lo que estaba diciendo. No es cierto. Fue una coincidencia. Si no. Me abstuve de decir que es la estrategia de Ryuen-kun. Kazuragi, una vez más estás utilizando métodos sucios. Ryuen. Susune,
El festival deportivo será el clavo en el ataúd del líder de la clase D. Susune, Ryuen, no creas que tus trucos siempre funcionarán. Parece que entiendes bien las cosas. Así es, si me entregas 1.000.000 de puntos, haré que Kinosita retire su queja. De esa forma, podremos preparar un sustituto para los eventos de participación recomendada y Kinosita también podrá obtener un ingreso especial gracias a mí. Bastante sencillo, ¿verdad? No seas ridículo. No he hecho nada. No tengo por qué ceder ni un solo punto. Entonces, adelante, demuéstralo, Susune. Hagamos una clara distinción entre blanco y negro. ¿De acuerdo? Parece que todos ustedes tienen mucha confianza en sí mismos. ¿Acaso creen que sus mentiras no quedarán al descubierto? Vamos a demostrar que no mentimos. Dejemos que el presidente del consejo estudiantil emita su veredicto. Ryuen-kun sabe lo mío y de la presidenta del consejo estudiantil, en otras palabras, me está provocando con un tono que da a entender que ha descubierto a Nii-san. En cuanto a mí, no puedo hacer nada que le cause problemas a Nii-san. La hermana del presidente del consejo estudiantil cometió actos de vandalismo y provocó lesiones deliberadamente. Si se difundiera tal rumor, el daño que sufriría Nii-san sería incalculable. Es la misma artimaña de antes, pero a diferencia de aquella vez, no hay escapatoria. En el caso de Sudoku, fingieron ser víctimas basándose en la premisa de que nadie los estaría observando. Pero esto es diferente. Convirtió a todo el alumnado en testigos y se hizo la víctima. Tiene la ventaja. Además, Kinosita-san es un estudiante tan atlético como yo, si no más. Además, está el hecho de que hay un video en el que se me ve dándome la vuelta, un detalle sospechoso. El hecho de que Kinosita-san había planeado participar en todos los eventos de participación recomendada únicamente. Finalmente, el hecho de que sufriera lesiones lo suficientemente graves como para impedirle continuar. No hay factores que me permitan recuperarme. Y lo mejor de todo es el momento en que tendieron la trampa. No fue inmediatamente después de que Kinosita-san se lesionara, sino que el hecho de que la hicieran tumbarse lo hizo parecer más verídico. Esto significa que no presentaron una queja inmediatamente después de la caída, sino que también impugnaron la siguiente competición. En otras palabras, ella intentó soportarlo, y el hecho de que intentara aguantarlo lo hizo parecer más verídico. Susune, chántame con mi Nii-san. ¿Y de verdad crees que te voy a dar 1.000.000 de puntos? Ryuen, ¿de qué estás hablando? Un mísero millón no significa nada para mí. No debería ser la verdadera razón. Quiero destruirte, Susune. No todo puede depender de unos pocos puntos. Hirata, Ryuen-kun, creo que te estás pasando de la raya. No deberías hablar así de tus compañeros de clase. Ryuen ni siquiera prestó atención a las palabras de Hirata y esperó con expectación el desarrollo de los acontecimientos. Lo he decidido. Kinosita, vamos a quejarnos de esto a los profesores y luego también al consejo estudiantil. Como para despertarla, Ryuen-kun le da órdenes a Kinosita-san. Mientras contorsionaba su rostro de dolor, Kinosita-san levantó la parte superior de su cuerpo. Si analizan esta situación, la escuela también debería comprender que se trata de un asunto serio. No tolerarán esta postura cruel que no tiene ninguna consecuencia si es para favorecer la victoria de una persona inferior. Tengo que elegir el camino en el que busco la verdad y me enfrento a Ryuen-kun. El otro es llegar a un acuerdo. Obviamente, yo habría elegido la primera opción. Pero no hay nada en el mundo que pueda desvelar esa verdad. En otras palabras, solo estaría perdiendo el tiempo y la confianza. Si es así, llegar a un acuerdo con él aquí sería. Con todas mis fuerzas, logré que mi voz sonara y grité para impedir que se marcharan. Esperar. Sato, Horikita-san, ¿de verdad aceptará sus condiciones? Susune. Ryuen, estás tan desesperada. Esa palabra llegó claramente a Ryuen-kun. Dejaron de caminar. ¿Qué pasa, Susune? No tienes intención de responder a la conversación, ¿verdad? Si pago, harás que esto nunca haya sucedido, ¿verdad? Así que admites que hiciste trampa para ganar. No lo admitiré, porque no estoy mintiendo. Entonces esto es extraño. ¿Qué es exactamente lo que vas a pagar? Esta vez, perdí contra tu estrategia. Por eso voy a pagar las consecuencias, eso es lo que quiero decir. Es humillante, pero no pude decir nada más. ¿Oíste eso, Kinosita? Ella no cree haber hecho nada malo. ¿Puedes perdonarla? No la perdonaré.
¿Oyes eso? A menos que reconozcas tu error sinceramente, no tenemos intención de responder. Susune, ¿sinceridad? ¿De qué estás hablando? Manabu, así es. Esto es lo mejor. Quizás la única manera de que Susune abra los ojos a la dura realidad. Ayanoko, estoy bastante seguro de la condición de Rayuen. Eso es lo que me gustaría decir, pero supongo que tú también tienes tu orgullo. Entiendo que no quieras quedar como el malo delante de tu profesor y tu amigo. Por eso te daré mi respuesta, ya que soy una persona generosa. Sin embargo, es otra historia si Kinosita lo aceptará o no. Me dedicó una sonrisa diabólica mientras manipulaba la situación de un lado a otro, como si jugara con mis sentimientos. Quiero salir de esta situación lo antes posible. Si pago 1.000.000 de puntos, harás que no pase nada, eso es lo que dijiste. No hay otras condiciones, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso solo fue así hace poco. Usted rechazó la oferta una vez, ¿verdad? Las mismas condiciones no se aplicarán ahora. Si esta va a ser la segunda ronda de negociaciones, entonces, naturalmente, las condiciones cambiarán. ¿Hasta dónde pretende atacar Rayuen-kun mientras me provoca? Eso es. Intenta arrodillarte y suplicar aquí mismo. Quizás así cambien los sentimientos de Kinosita y los míos. Ichnose, ponte de rodillas. Kansaki, ha sido demasiado lejos. Rayuen. Kusida, Rayuen-kun, está siendo demasiado duro con Orikita-san. Sí. Haré que esa perra se ponga de rodillas. Rayuen, Kukukuku. ¿Qué te parece, Susune? ¿Estás listo para verte con la cabeza gacha? Susune. Sudo, oye, Rayuen, en cuanto salgamos de aquí, te mataré. Arisu, esto es realmente interesante, Rayuen-kun, lo admito. Espera, Rayuen. Esto es demasiado. En respuesta a Rayuen-kun, quien me pidió que me postrara, Chabashira-sensei, que había estado observando, abrió la boca. Los profesores no deberían meterse en esto. Este es un problema entre nosotros, los estudiantes. Rayuen-kun, que no mostraba miedo ni siquiera ante los profesores, lo dijo a modo de continuación. Bueno, no te obligaré a tomar una decisión de inmediato. Un profesor también nos está observando. Por eso, escucharé tu respuesta una vez que termine el festival deportivo. ¿Terminarás esto con 1.000.000 de puntos y una reverencia, o reabrirás el tema para que la escuela lo debata? ¿Qué opción elegirás? Luego añadió esto también. No creas que este problema se acabará solo porque termine el festival deportivo, ¿de acuerdo? Voy a sacar este asunto a la luz a fondo, cueste lo que cueste, y lucharé contra ti. Después de clase, me traes a Susune. Tras decírselo a Kusida-san, Rayuen-kun y Kinosita-san abandonaron la enfermería. Al quedarme atrás, me quedé de pie con una sensación de vacío. Mori, ¿eh? ¿Kusida-san también estaba allí? ¿Qué hiciste allí? Mi-chan. Kusida-san, ten cuidado con Rayuen, quien sabe lo que te puede hacer. Kusida, no te preocupes. Debo haber venido a apoyar a Orikita-san. Pero antes de hablar contigo, pongamos fin a esta farsa de una vez, ¿de acuerdo? Kusida-san. ¿Farsa? ¿Qué quieres decir con eso? En el edificio de la escuela, bañado por la luz del atardecer, miré fijamente a Kusida-san. No me molesta que te hagas el bueno, pero no es eso lo que buscas, ¿verdad? Este festival deportivo. Filtraste la información. Por eso la clase se pudo llevarlo a cabo con tanta brillantez. El hecho de que esté aquí ahora con Rayuen-kun también es por eso. ¿Me equivoco? Kusida, mierda. Este es el final, se acabó. Se enterarán de lo que pasó conmigo. ¿Y qué, Kusida-chan traicionó a la clase? No puede ser. Kusida-chan es un ángel. Hondo, Orikita-san, ¿cómo puedes mentir sobre tu compañero de clase? Kusida Kikyo-san. Recordé que una estudiante como usted asistió a mi escuela secundaria. Ni siquiera ella sería capaz de mantener su sonrisa constante si yo revelara algo así. Ante mis propios ojos, por primera vez, la vi cambiar de expresión. Pero eso provocó otra sonrisa. Por supuesto que lo recordarías inmediatamente. Yo era un niño bastante problemático. Tras decir eso, Kusida-san dejó de hablar y simplemente bajó la mirada en silencio. No creo que esa frase sea del todo precisa.
No eras un niño problemático. Igual que ahora en la clase D, eras un estudiante en quien todos confiaban. ¿Puedes parar ya? Deja de recordar el pasado. Así es. No tiene sentido hablar del pasado ahora. Rayuen-kun escuchaba nuestra conversación con una sonrisa, como si la estuviera disfrutando. Si estamos de acuerdo, entonces lo entiendes, ¿verdad? Lo que estoy pensando hacer. Sí, ya me he dado cuenta. ¿De que quieres que me vaya de esta escuela? Pero, ¿acaso no estás corriendo un gran riesgo? Si revelo la verdad, perderás tu posición actual, ¿no? Mi-chan, ¿Kusida-san? Shinohara, ¿qué quieres decir? Rayuen. Kukuku, qué mujer tan interesante. Kikyo, me estás empezando a caer bien. Susune, ¿pero por qué, Kusida-san? Pero Kusida simplemente bajó la cabeza y no respondió a nadie. Los chicos de la clase D fueron los más afectados por esta revelación. Parece que su ingenua fe ciega en su ángel se estrelló como un meteorito que extinguió a los dinosaurios. Además, sobre la lesión de Kinosita, ¿de verdad crees que fue un accidente? Claro, se cayó. Pero, por supuesto, las lesiones graves no se sufren tan fácilmente. Por eso le pedí que fingiera tener dolor y que abandonara el festival deportivo. Después de eso, fue muy sencillo. Antes de que recibiera tratamiento, la lesioné yo mismo. Así. Lo dijo mientras golpeaba el suelo del pasillo con todas sus fuerzas. Prohibido. Un sonido aterrador y espeluznante resonó por el pasillo. ¿Lo hiciste? ¿A ella? Ella dio su consentimiento cuando le ofrecí darle 500.000 puntos. ¿Sabes? El poder del dinero sí que da miedo. Eso significaba que, desde el principio, también se determinó que sufriría lesiones graves. Sinceramente, sus pensamientos y la forma en que los llevaba a cabo me resultaban aterradores. Si se trataba de ganar, no había nada que no fuera capaz de hacer. Kinosita, ¿qué le pasará a mi pierna? Rayuen, no te preocupes. Kinosita, no seré grosero. Kuku. Ichinose, Rayuen, incluso lastimaste a tu compañero de clase solo para derrotar a tu oponente. Eres demasiado cruel. Pero no esperaba que fuera tan sincero conmigo. Está bien que siga hablando de esto una y otra vez solo porque lo pregunté. ¿Qué? Si estuviera grabando tu confesión, ¿qué harías entonces? Lo dije mientras sacaba mi teléfono. Pensaste en eso hace un momento, ¿verdad? Como último recurso, intentaré manipularte al menos. Pero me sorprende que me hayas contado todo eso inesperadamente. Manipulé mi teléfono y reproduje el video desde un punto específico. Antes del festival deportivo, hice que Kusida pusiera sus manos sobre la clase D. Si me denuncias o me exiges que te dé puntos y me someta, contraatacaré con estas pruebas. Si eso sucede, me pregunto quién de los dos se meterá en problemas. Por primera vez, la sonrisa de Rayuen-kun desapareció y él también dejó de hablar. Susune, tú. Sudo, jajajaja. ¿Tu plan fracasó de forma tan vergonzosa? ¿Y qué vas a hacer ahora? Clase D. Genial, Orikita-san. Susune, ¿qué dices ahora, Rayuen? Kansaki, tu descuido te jugó una mala pasada. Rayuen. Yo tampoco busco problemas. Por eso, resolvámoslo con... Kukuku. Kujaja. De repente, Rayuen-kun volvió a estallar en carcajadas. Eres una mujer de lo más entretenida. Ya lo dije desde el principio, ¿no? Que el contenido de nuestra conversación es, como mucho, ficticio. Solo te seguí a la corriente. Solo me imaginé la historia inventada que te has creado unilateralmente en tu cabeza. Aún así, ¿hay alguna manera de determinar si ese delirio es real o no? Podría borrar solo la parte donde dices que es un delirio y editar la grabación, ¿sabes? Si se elimina la primera mitad, no hay forma de determinar si es mentira o no. Por supuesto, en ese caso, solo tendré que entregar el original. No hay problema. Riendo sin miedo, Rayuen sacó su teléfono del bolsillo. ¿Sabes qué es esto? La grabación completa. No, son imágenes. Lo dijo mientras me apuntaba con la cámara trasera del teléfono. Un seguro más fiable que el audio. Eso significa que Rayuen-kun ya ha asumido que intentaré una última jugada. Significa que las cosas no van a ser tan fáciles, así son las cosas. Si entrego los datos de audio a la escuela con la primera mitad,
que resulta inconveniente, recortada, entonces habrá una investigación. Y Ryuen-kun y los demás estarían bajo sospecha. Pero es imposible declararlos culpables solo con eso. Si intentara hacer pasar sus palabras, que pronunció partiendo de la premisa de que se trata de un engaño, como si fueran la verdad, sería condenado por ello. ¿Lo admites, Susune? La realidad de tu absoluta derrota, quiero decir. Kusida-san también se ríe con descaro. Susune. Ryuen. Cucucucucucu. Mierda. Esto es tan gracioso. Susune, deberías haber visto tu cara. ¿Te comiste un limón entero o qué? ¿De verdad crees que una defecto como tú tiene la más mínima posibilidad de escapar de mi trampa? ¡Qué tontería! La clase de parecía desesperada. Arisu, Orikita-san, después de tantas palabras grandilocuentes, te has tropezado con tu propia estupidez e incompetencia, lo siento por ti. Tras lo que vio y dijo, Orikita Susune fue atropellada por un autobús, quedando completamente paralizada, conmocionada y con el orgullo destrozado. Ahora me doy cuenta con mayor claridad de que fui un tonto. No es el tipo de enemigo contra el que funcionarían las estrategias que se me ocurrieron. La última resistencia que tuve también fracasó. Deja a un lado tu orgullo y hazme una reverencia. Susune. Tras recibir esa sentencia de muerte, decidí arrodillarme en silencio. Lo entiendo, lo admito. Clase D, no. Clase C, sí. Pirón. Un sonido impropio de este lugar resonó. Era porque el teléfono de Ryuen-kun había sonado justo delante de mis ojos. No creo que él mismo le prestara mucha atención. Pero por alguna razón, bajó la vista hacia la pantalla para averiguar la fuente del sonido. Sin embargo, la expresión de Ryuen-kun se endureció por un instante a pesar de haber mantenido una sonrisa constante durante todo este tiempo. Empezó a trastear con su teléfono sin siquiera mirarme. Y desde ese teléfono, pude oír lo que parecía ser una grabación hecha en algún lugar con una variedad de ruidos mezclados. Tsuragi, ¿M? ¿Qué está pasando? Arisu, Fufu, ¿qué te pasa, Ryuen-kun? Comiste un limón. Escuchen bien, chicos. Para tenderle una trampa a Orikita Susune de la clase D, les voy a mostrar la estrategia que tenemos que seguir para derrotarla. Les voy a enseñar algo interesante. Era la voz de Ryuen-kun. Se trata de una conversación de la época en que estaba planeando la estrategia que ejecutaría en el festival deportivo. Me estaba explicando con detalle lo que me había contado con tanto orgullo hacía un rato. No pienso ir en contra de tu estrategia, pero dame la oportunidad de luchar contra Orikita. En medio de todo eso, como si lo interrumpiera, se escuchó la voz de Ibuki-san. En la carrera de obstáculos, compites contra Susune y chocas con ella. Haz lo que sea necesario para que se caiga. Después, me haré responsable de tu lesión y le robaré algo de dinero. Esa voz decía eso. No tengo ni idea de qué está pasando exactamente. ¿Qué significa esto, Ryuen-kun? ¿Qué pasa con ese audio? Kusida-san también parecía incapaz de comprender la situación, por lo que le pidió una explicación a Ryuen-kun. Ya veo, ya veo, ya veo. Ahora lo entiendo. Cucu, ¿a qué esto no es interesante? ¿Sabes lo que significa? Significa que también hay un traidor en la clase C. Y no solo nos hicieron bailar a ustedes, sino también a mí, en la palma de su mano. La traición de Kikyo, así como el hecho de que Susune se derrumbara ante mí. Lo tenían todo calculado. Cujaja. Esto es interesante. Interesante. Digo. El que mueve los hilos detrás de ustedes es genial. Ryuen. ¿Quién se atrevió a traicionarme? Arruinaré la vida de este hombre. Sakagami, Ryuen, cuida tus palabras. A Yanokji, no hay ninguna posibilidad de que lo haya hecho alguien más que yo. Clase C. ¿Un espía en nuestra clase? Calificándola de obra maestra, Ryuen-kun se echó el pelo hacia atrás y soltó una carcajada. Te engañaron, Kikyo. Ya habían predicho que te convertirías en traidora y nos entregarías la información de la lista de participantes. Lo habían previsto todo. La traición ya se daba por sentada desde el principio. ¿Quién podría ser capaz de algo así? ¿Podría ser Ayano Koji-kun? No sabía que fuera tan rápido después de todo. Bueno, es uno de los candidatos. Pero no sacaré esa conclusión. Es otra historia si alguien capaz de realizar una grabación como esta dejaría rastro tan fácilmente. Susune, y también Ayano Koji, e incluso Hirata, dependiendo de las circunstancias,
podrían tener a alguien manipulándolos. Voy a ir poco a poco hasta descubrirlos. No he conseguido los puntos ni la reverencia de Susune, pero me conformaré con este resultado. No hay duda. No sé cómo lo hizo, pero usó a alguien de la clase C para grabar la estrategia de Ryuen-kun. De eso estoy seguro. Durante la carrera de relevos, que compitiera contra mi hermano también resulta sumamente inexplicable. No es propio de él, ya que prefiere pasar desapercibido. Pero es precisamente porque sé esto que la única persona que me vino a la mente fue Ayanokouji Kiyotaka-kun. En una situación en la que ya estaba siendo investigado, aún así actuó de forma osada y llamativa. Si el hombre que hasta ahora había estado dirigiendo la clase desde la sombra de repente pasara a estar al frente, naturalmente resultaría sospechoso. Se sospecharía que era un impostor. Dado que Ryuen-kun no pudo reducir la lista a Ayanokouji-kun únicamente, eso significaría que ha estado tendiendo trampas a mis espaldas. Esto es todo por ahora. Probablemente el remitente de este correo no nos molestará más. ¿De verdad está bien? ¿Y si te amenazan con la grabación? Si hubieran tenido la intención de presentarlo a la escuela, lo habrían hecho más tarde. Lo más efectivo sería hacerlo después de que ya hayamos presentado nuestra queja. No logré que se diera, pero en cuanto a mí, he conseguido la mitad de mis objetivos. No está mal. Ryuen, Ayanokouji, maldito, no parece que vayas a llevar una vida tranquila y pacífica. Me estabas dando información a escondidas, ¿verdad? Estás detrás de la victoria en la isla desierta. Además, de alguna manera, infiltraste a un espía en mi clase y te delataste enviando una grabación de audio. Con estas acciones, te burlas de mí a propósito. ¿Qué te creías? Todos guardaron silencio mientras esperaban la respuesta de Ayanokouji. Ayanokouji, tal vez tenía algunos planes para eso. ¿Tal vez quería pelear contigo? Ryuen. Manabu, Ayanokouji, espero que no dejes de comunicarte conmigo en el futuro. Tengo muchas ganas de hacerlo. Kiryuin, el primer curso es tan interesante. ¿Por qué no pude haber nacido un año después? Uno de los días posteriores al festival deportivo. Ubicación, clase C. Ese mismo día, después de clase, el ambiente en una de las aulas estaba inusualmente tenso. La razón era evidente. Era la sensación de intimidación que emanaba del hombre sentado en el podio, con vistas a la clase C. Al repasar los exámenes hasta ahora, hay varias cosas que no son naturales. El hombre que habló a la clase se llamaba Rayen Kakeru. Era el líder de la clase C y un dictador. Junto a él estaban Albert Yamada, Isizaki y otros estudiantes expertos en artes marciales. Se podía sentir la amenaza latente. Si algún estudiante se rebelaba contra Rayen, no dudaría en recurrir a la violencia. Que se haya llegado a esto no puede haber sido por casualidad. Era como si estuviera hablando consigo mismo, pero había una vaga sensación de que se lo estaba diciendo a alguien. Por lo que ocurrió en la isla deshabitada y en el festival deportivo, parece que hay una persona en la clase de que piensa como yo. ¿Alguien como Ryuen-kun? No creo que la clase detenga a alguien así. Isizaki no pudo evitar hablar, dudando de que existiera alguien más como Rayen. Esto se debía a que Rayen era a la vez respetable y detestable, una existencia asombrosa e incomprensible. Rayen sonrió y miró a Isizaki. Yo también solía pensar eso, pero siento que necesito afrontar la realidad. Katsuragi, te comportas como el rey de tu clase. Ryuen. Pero aún así, hubo alguien que se atrevió a traicionarme. Esto también está relacionado con los resultados del examen de la isla deshabitada y el festival deportivo. Eso es todo. Pero no se preocupen. Tengo una idea general de cómo está haciendo las cosas el otro bando. Escúchenme. De ahora en adelante, lanzaremos un ataque frontal contra la clase de debo eliminar a la persona que dirige la clase de desde las sombras. Las clases A y B tendrán que quedar en segundo plano por ahora. Pocos estudiantes se opusieron a los planes de Rayen. Incluso si alguien se hubiera opuesto, le habría sido imposible expresar su desacuerdo, pues la clase había firmado un pacto con el mismísimo diablo. Rayen-san, ¿de verdad hay alguien trabajando en la clase de En las sombras? ¿Alguien que no sea Orikita o Hirata? Sí, y las personas de esta clase tienen la clave para revelar su identidad. Kansaki, así que vas a encontrar a un espía. ¿Y cómo piensas hacerlo? Ryuen.
Hay un método infalible para saber si una persona dice la verdad o no. ¿Entiendes? Arisu, ¿y vas a recurrir a la violencia otra vez? ¡Qué típico! Esto solo significa que tendré que jugar algunos juegos. No es nada. No es para tanto. Es solo un juego tonto en el que tenemos que encontrar a un espía que intenta permanecer oculto. Para la mayoría de los estudiantes presentes, esto no debería tener importancia, así que no hay nada que temer. No debería durar mucho, menos de 30 minutos. Ryan dijo esto porque, aparte del espía, esta situación no era relevante para todos, así que no había razón para que tuvieran miedo. La habitación estaba impregnada de una atmósfera de miedo, así que no era tan sencillo. La única que se había mantenido serena ante Ryan era Ibuki, pero incluso ella comenzaba a sucumbir ante su autoridad. Primero que nada, desbloqueen sus teléfonos y déjenlos sobre sus escritorios. Yo mismo lo revisaré. ¿Hay algún despistado que no tenga su teléfono consigo? Si no lo tienen, avisen de inmediato. Esa persona es la culpable. Siguiendo las instrucciones de Ryan, los estudiantes colocaron sus teléfonos sobre sus pupitres de inmediato para evitar levantar sospechas. Una decisión muy sensata, es de gran ayuda. Isizaki recorrió el aula y recogió los teléfonos uno por uno. Como no sabía de quién era cada teléfono, les pegó una nota con el nombre de cada usuario. Ibuki también sacó su teléfono móvil del bolsillo. Aunque no estaba convencida, se lo entregó a Isizaki. Ryan-san, se han recogido todos los teléfonos. Los nuestros también están incluidos. Gracias por su arduo trabajo. Ahora es el momento de llevar a cabo una investigación exhaustiva. Kansaki, incluso cuando está prohibido mirar los teléfonos de otros estudiantes, eso no te detiene. Katsuragi, pero, ¿cómo podría ser útil un método así? Es improbable que el espía no borre los mensajes del correo. Lo más probable es que esto no lleve a nada. Rayuen, no se trata de los teléfonos en sí. ¿Pero dónde deberíamos buscar? Historial de llamadas. Como si alguien que intenta permanecer oculto fuera a usar la función de llamada. Revisen el historial de correos electrónicos y, por supuesto, los mensajes de texto. Incluso si se trata de una conversación, revísenlo todo. No podemos descartar la posibilidad de que se comuniquen entre sí con un nombre falso. Un momento. Tengo un montón de mensajes muy personales en mi teléfono. Una niña gritó. No pudo evitar gritar. El miedo a que su información personal fuera vista había superado su miedo a ser objeto de sospechas. Nisino, no quieres que mire tu teléfono. Por supuesto. Incluso si se trata de ti, Ryan-kun, es inaceptable. ¿Estás bromeando, Nisino? Le diste tu teléfono a Ryan-kun en el crucero, ¿no? ¿Por qué estás tan preocupado ahora? Esto es diferente a aquella vez. Lo único que hizo entonces fue comprobar que mi correo electrónico de la escuela había sido recibido como confirmación. Ryan no se sorprendió en absoluto y escuchó la petición de Nisino con indiferencia. Durante el examen especial en el crucero, Ryan recogió todos los teléfonos de la clase y verificó su contenido. Sin embargo, tal como se había quejado, no se inspeccionó nada personal en ese momento. Simplemente se verificó la recepción de los mensajes de la escuela. Si bien se trataba de un evento similar, las situaciones eran completamente diferentes. Si se tratara de mensajes privados, inevitablemente se leería información como los gustos y preferencias personales de alguien. Ese tipo de cosas, sin duda, la gente preferiría mantenerlas ocultas. ¿Y qué, examen especial en el barco? ¿Nos espera otro? Pero si acabamos de terminar en la isla. Katsuragi, la escuela es muy estricta con las reglas de los exámenes especiales. Está prohibido usar los teléfonos de los estudiantes sin su permiso. Y en un examen especial donde la información se encuentra en los teléfonos de los estudiantes, esto constituye una violación total de las reglas del examen. Podría ser expulsado. Ten en cuenta que es una infracción. Rayuen, pero no parece que me hayan expulsado, ¿verdad? Por supuesto que sabes que serás sospechoso. Nisino. Yo te obedeceré, Ryan-kun, pero hay algunas cosas que no puedo aceptar. Nisino no era del tipo de persona que solía adoptar una postura firme, pero no parecía dispuesta a ceder.
Era como si estuviera anunciando que tenía algo oculto que no quería que se viera. Nisino, ¿eras tú? Los alumnos de la clase habían empezado a sospechar de Nisino. Uno de ellos, Takumi Oda, había expresado sus dudas. No, yo no soy el espía. Pero estás ocultando algo y actuando de forma muy sospechosa. Solo quiero proteger mi privacidad. Ryan no mostró ningún interés en la conversación que tenía lugar en el aula. Extendió la mano y agarró uno de los teléfonos que estaban sobre la mesa. Tu teléfono móvil es este, ¿verdad, Nisino? ¡Ey! Nisino espera que empiece a revisar el contenido y comienza a entrar en pánico. Sin embargo, Ryan le entrega el teléfono de Nisino a Isizaki y dice: Devuélvele esto a Nisino. ¿Debo? No has confirmado el contenido. Te dije que se lo devolvieras. Kansaki, entonces, ¿qué sentido tiene recoger todos los teléfonos para luego devolverlos? Manabo, no se trata de los teléfonos. Lo importante no es revisar el contenido, porque borrar el historial de llamadas y mensajes no lleva mucho tiempo. El espía está obligado a hacerlo. La búsqueda del teléfono en sí es solo una farsa. Ryan reprodujo el archivo de audio que le había enviado X. La voz de la grabación era una que todos los alumnos de la clase se habían escuchado antes, la voz de Kakeru Ryan explicando su estrategia para el festival deportivo a sus compañeros. Esto me lo enviaron cuando estaba a un paso de la victoria sobre una Susune desesperada. Gracias a esto, ni siquiera pude verla postrarse ante mí, y mucho menos ver ningún punto. ¿Lo entiendes ahora? Un momento. Incluso si asumimos que no lo grabaste tú mismo, sino que lo grabó un espía, aún quedan preguntas extrañas sin respuesta. No hablamos de una hora específica para que Orikita se postrara ante ti. ¿Lograron conocer todo el plan, incluyendo los detalles de los que no hablamos? Imposible. Esta conclusión tenía sentido al considerar los detalles que Ryan había dado. No solo se filtró su estrategia, sino también el momento en que tuvo lugar su conversación con Orikita después del festival deportivo. Fue una coincidencia, pura probabilidad. El mejor momento para que actuara era después de clase, una vez terminado el festival deportivo. Además, no creo que la otra parte estuviera interesada en impedir la disculpa de Orikita. No hay nada escrito en el mensaje que acompañaba al archivo de audio. ¿Qué está sucediendo? Ryan analizó el mensaje en blanco que recibió y que contenía el archivo de audio. X, el maestro de la clase D, me está diciendo muy claramente que está al tanto de la estrategia que ideé al enviarme este archivo de audio. Como conocía mis planes, podría haber evitado los ataques que lancé contra Susune en el festival deportivo. Debería haber podido evitar que Susune fuera derrotada y obligada a disculparse. Sin embargo, este X ignoró deliberadamente estas oportunidades. A pesar de conocer mi estrategia, me permitieron derrotar a Susune, y por supuesto, ella sufrió las consecuencias. No esperaba resultar herida, y los resultados de la competencia de la clase D no iban a mejorar. Además de todo esto, está la culpa de haber lastimado a alguien más. Su estado mental debe ser bastante malo. Kansaki, ¿no hubiera sido mejor evitar que Orikita fuera humillado? ¿Por qué fue necesario llegar a tal extremo? Susune, Ayano Kouji, también quisiera que me explicara esto. Si me hubiera enviado un mensaje antes, no estaría en esta situación. Esta revelación enfureció al orgulloso Orikita. Ayano Kouji, parece que no lo entiendes. El mensaje que le enviamos a Rayuen nunca tuvo la intención de ayudarte, Orikita. Menos mal que no lo enviamos más tarde. Rayuen, Kukuku, tu hermano, y ahora Ayano Kouji, parece que a nadie le importas, Susune. Susune. Dado que X había conocido su estrategia antes del festival deportivo, se deduce que debería haber obtenido una victoria completa durante el festival. Eso no está bien. X había encontrado una forma útil de usar la información al no usarla deliberadamente. Incluso si Susune hubiera pagado los puntos privados antes para enmendar el error, podría haber usado fácilmente el archivo de audio como prueba para recuperarlos. Podría haber incluido un mensaje como: si no devuelves los puntos privados, este asunto se hará público. Quieres decir que sabe cómo usar las amenazas, pero que deliberadamente no las usa. Sí,
e incluso me permitió obligar a Susune a postrarse. Postrarse, a diferencia de los puntos privados, no tiene un valor numérico. Solo existe físicamente. No se puede deshacer ni revertir después. ¿Verdad? En otras palabras, a eso se reduce todo. Lo único que X había estado buscando. Es decir, X ve con buenos ojos la idea de tocar con Susune. ¿Y qué? Espera. ¿Por qué Ayanokouji no nos lo contó todo entonces? Podríamos haber ganado un festival deportivo. Ichiasi, ¿y eso es realmente cierto sobre Orikita-san? Antes de que Ayanokouji pudiera decir nada, uno de los alumnos de tercer año presentes tomó la palabra. Manabu, estas son preguntas realmente estúpidas. En el improbable caso de que Ayanokouji quiera contárselo a toda la clase, Ryan se enterará a través de Kusida Kiki. Y esto es precisamente lo que Ayanokouji evita en este momento. En cuanto a Susune, sus errores la llevaron a esta situación. No tengo nada más que añadir. Ryan bajó del podio y se quedó de pie frente al aula, observando las miradas de sus compañeros. Sus palabras daban la impresión de que iban dirigidas a toda la clase, y no solo al espía en cuestión. ¿Lo entiendes? ¿Qué significa ofenderme? Miró fijamente a los ojos de sus compañeros uno por uno. Para Ryan, esta era la forma más fácil de encontrar al traidor. Entonces, Ryan finalmente se acercó a un estudiante y se detuvo frente a ella. Por supuesto, esto no fue casualidad. Ryan la había elegido como objetivo desde el principio. ¿Qué ocurre? ¿Acaso no puedes mirarme a los ojos? Yo. Su respiración era agitada y tenía un rostro que reflejaba que estaba a punto de estallar en lágrimas. Kuku, eres tú, Manabe, el traidor de la clase C. ¿Manabe? ¿Qué? No puedo ser yo. Manabe expresó su incredulidad con voz temblorosa, dándose cuenta de lo que un tirano de clase se podía hacerle. Ibuki, ja. ¿Terminaste, Manabe? Ese es aquí. Manabe, ¿cómo te atreves a traicionar a Rayuen-san? No esperes favores. Sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Rayuen, cállate. Y Sasaki, Manabe jamás se atrevería a traicionarme. Debe haber algo que la mantiene bajo el control de Ayanokouji. La mayoría de los estudiantes no se habían imaginado que fuera ella y no pudieron comprender esta revelación inesperada. No tengas tanto miedo, Manabe. No tomaste la iniciativa de informarme, pero supe desde el principio que eras la espía. Tu tez siempre ha sido fea. No había forma de que pudieras ocultarlo. Ryan le alisó el cabello junto a la oreja y le tocó la cara. Manabe comenzó a temblar como si estuviera expuesta a un frío extremo. Por favor. Lo siento, yo. No te preocupes. Te perdonaré. Lo manejaré con magnanimidad. Así que, cuéntame. Dime la verdadera naturaleza de X, quien te hizo traicionarme. Ryan se apartó de Sio Manabe y lanzó una mirada penetrante a sus amigas Nanami Yabu y Saki Yamashita. Rayuen. Katsuragi, al parecer, sus dos amigas también están involucradas hasta cierto punto. ¿Qué les hizo a Ayanokouji para que lo eligieran a él en lugar de a Rayuen? Tras mantener como rehenes a todos los alumnos de la clase C, Ryan finalmente permitió que la mayoría de la clase se marchara. Los que permanecieron en el aula fueron Ryan, Isizaki, Kaneda, Ibuki, así como los tres traidores. Pregunta: ¿conoces la identidad del tipo que te dio las instrucciones? Manabe y los demás negaron la pregunta moviendo la cabeza de un lado a otro. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus razones para traicionar a la clase C? Explíquenmelo. Eso es. Ya no tiene sentido ocultarlo. Si aún así decides esconderlo, mañana se acabará tu tiempo como compañero de clase y serás tratado como si fueras un gusano. En una situación en la que ya no hay escapatoria, Manabe decidiría confesar la verdad. Karuizawa de la clase D, ¿lo sabes? Karuizawa se sorprendió al enterarse de su implicación en la traición de Manabe. Y tras unos instantes, las sospechas comenzaron a invadir sus pensamientos. ¿Y si se revela mi pasado? Sato, Karuizawa-san, ¿se encuentra bien? Karuizawa, ese sí. Sato-san, estoy bien. Solo por el nombre y la cara, es la mujer de Hirata. ¿Verdad?
Esa chica se muestra fuerte ahora mismo, pero creo que fue víctima de acoso escolar en el pasado. Karuizawa parecía más blanca que un papel, e Hirata, su falso novio, repasó mentalmente muchas opciones para salir de esa situación. Shinohara, ¿Karuizawa eras víctima de acoso escolar? ¿Es cierto, Karuizawa? Pero la niña, como si estuviera tomando agua, se sentó en silencio y miró al suelo. Yamauchi, ¿entonces es verdad? ¿Por qué esta chica siempre actúa con tanta arrogancia y se burla de nosotros cuando ella misma es tan débil? Shinohara, Karuizawa-san, ¿por qué nunca les cuentas esto a tus amigos? Matsushita, no creo que puedas decirle a la gente que solo conoces a alguien desde hace un par de meses, ¿verdad? Al percibir el peligro de la situación, Matsushita tendió una mano amiga. Shinohara, así es. Hirata, chicos, dejemos este tema por un tiempo, ¿de acuerdo? A Yanoko, en esta etapa, este impacto no causó daños graves al cristal llamado Karuizawa-kei, pero con el tiempo, las grietas se extenderán y finalmente se romperá. Me pregunto qué pasará al final. Karuizawa puede ser una herramienta útil para mí. Existe la posibilidad de que me abra a ella y me convierta en su nuevo dueño. Conmigo, no corre ningún peligro. Al menos mientras sea útil. Ah, entonces. Rika fue tratada terriblemente por Karuizawa, así que intentamos vengarnos. Aunque Manabe estaba asustada, habló de los sucesos ocurridos durante el verano en el crucero. Desde cómo formaron parte del mismo grupo en la prueba especial, hasta cómo descubrieron su pasado de acoso escolar, e incluso el violento acto de venganza en el que participaron. Habló de todo. También mencionó que el motivo de su espionaje se debía a las amenazas recibidas del otro bando, que además presentaban pruebas. Si los hechos salieran a la luz, serían expulsados o, peor aún, recibirían una reprimenda de Rayen. Ella dijo que era algo necesario para evitar el castigo tanto de la escuela como de Rayen. En efecto, te lo has pasado muy bien. ¿Eres idiota? Están siendo amenazados por un tipo cuya identidad ni siquiera conocen. ¿Acaso no sabes que las cosas podrían empeorar aún más? No los culpes, Ibuki. Cuando los humanos se ven acorralados, se convierten en criaturas vulnerables. Rayen decidió perdonar a Manabe y dejó de acusarlos. En resumen, alguien más presenció la escena en la que acosaste a Karuizawa. Manabe asintió ante la pregunta y pronunció los nombres. En ese momento, nos vieron dos estudiantes de la clase de Yukimura-kun y Ayanokhi-kun. Salieron a la luz los nombres de dos estudiantes. Watanabe. ¿Así que Ayanokhi quedó prácticamente descubierto? Kansaki. En realidad no. Watanabe. Katsuragi, no creo que Ryuen se acerque a cada uno de ellos y obtenga una respuesta sincera. Nadie de la clase puede ser excluido hasta que haya pruebas más contundentes. Quizás, en esa situación, Ayanokouji y Yukimura simplemente estaban allí por casualidad. Después nos enviaron una foto. Una fotografía de cuando estábamos involucrados con Karuizawa. Así que así son las cosas. Esperaba que hubiera pruebas, ya que te estaban amenazando, pero que la fotografía se haya tomado en aquel entonces. ¿Qué pasó con esta foto? Lo borré. Si alguien lo viera, nosotros. Así pues, la situación ha llegado a su fin. Entonces, definitivamente es Yukimura sí o Ayanokhi sí. Así lo afirmó Kaneda, quien no se había pronunciado sobre la situación hasta ahora. Era una de las pocas personas de la clase a las que Rayen consideraba útiles. Espera un momento, Rayen. No sé mucho sobre Yukimura, pero no creo que Ayanokhi sea quien mueve los hilos de la clase de. He tenido la oportunidad de interactuar con él un par de veces, y no me pareció ese tipo de persona. Y Sasaki, ¿por qué diablos estás protegiendo a Yanokouji, Ibuki? ¿Estás de su mismo lado? Ibuki, ¿qué? No. ¿Qué significa comunicarse varias veces? Ryuen, ¿tal vez tuviste una cita? Kukuku. Rugiendo como un lobo, Ibuki se dio la vuelta, con los puños apretados. Yukimura sí que parece un poco sospechoso en ese sentido. Parece bastante capaz en los estudios. Y Sasaki añadió. ¿No es imposible llegar a una conclusión así? Ayanokhi siempre está con Horikita. Además, Ayanokhi había estado ocultando su habilidad para correr en el festival deportivo.
Creo que el más sospechoso de los dos sería él. Creo que los dos son irrelevantes. Ayanokji solo tiene mucha agilidad y Yukimura solo tiene buenas notas, ¿no? Creo que hay algo más detrás del cerebro detrás de todo esto. ¿Quién más podría ser? Hay algunos chicos realmente capaces en la clase de alguien como Hirata. ¿Ese tipo? Hablo con él bastante a menudo y no creo que sea ese tipo de persona. Ryan sonrió levemente a sus compañeros de clase que habían estado hablando con libertad. Pero al instante siguiente, su mano golpeó con fuerza el escritorio. Cállate un poco. Ryan dejó escapar una risita mientras la habitación quedaba instantáneamente sumida en el silencio y el terror. ¿Acaso les pedí su opinión? Encontraré al tipo que manipula a la clase de Desde las Sombras. Ustedes solo son mis peones para lograr ese objetivo. Los insignificantes deben comportarse como tales. Si analizamos los hechos, solo Ayanokji o Yukimura podrían haber tomado la foto. Sin embargo, llegar a la conclusión de que uno de ellos tiene que ser el cerebro detrás de todo es irrazonable. También podrían estar bajo la influencia de alguien. Katsuragi, ¿así que te lo tomas como una especie de juego? Ryuen, Kuku, sí, estoy deseando recibir mi premio al final. Este era el problema principal. Existía una buena probabilidad de que uno o ambos hubieran tomado una fotografía de una situación que creían que podría convertirse en una debilidad de la clase C, y luego hubieran buscado consejo de la persona que manejaba las cosas tras bambalinas. Pero, Ryan sí. Especialmente en lo que respecta a Ayanokji sí, ¿no deberíamos sospechar? Kaneda, plenamente preparado para provocar la ira de Ryan, se atrevió a dar su opinión porque creía que era necesario. Así es. En cuanto a Ayanokji, sospechaba de él debido a su relación con Susune Horikita. Sin embargo, esto ya era motivo de sospecha en sí mismo. Resultaba desagradable llegar a conclusiones tan fáciles. La idea de que el hombre que estaba cerca de Horikita Susune era también el hombre que lo manipulaba todo como el cerebro de la clase D. Si hubiera tenido la intención de utilizar a Susune desde el principio, jamás habría elegido esta táctica. Está escondido a plena vista. ¿Eh? No. La verdad es que no me lo puedo imaginar. La sensación de desesperación era desagradable. Hashimoto, jaja, él te creó, Ryuen. Todo resultó ser sorprendentemente simple. Ryuen. Voy a usarlo. Si la situación ya ha llegado a tal extremo, lo demás está sin duda a un paso de distancia. Para dar el siguiente paso, Ryan envió un mensaje a la persona registrada en el teléfono móvil. Arisu, bueno, pronto veremos cómo se le rompen las alas al chico dragón, Fufu. Ryuen. Admito que no soy rival para Ayanokouji, pero a diferencia de él, que se esconde en las sombras y no puede usar todos los recursos disponibles, yo tengo un grupo de peones que siguen mis órdenes. Hay muchas maneras de destruirlo. Kansaki, Ayanokouji, ¿cuáles son tus próximos pasos? Ayanokouji, ¿pasos? Kansaki, un mecanismo para contrarrestar a Ryan. Probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que te alcance. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ayanokouji, ¿M? ¿Debería hacer algo? Ryuen. Bastardo. ¿Me estás menospreciando? Ayanokou, puedes pensar lo que quieras, pero con la forma actual de ver las cosas, tú mismo apretarás la soga alrededor de tu cuello. Ryuen. ¿Tienes confianza en ti mismo? Evento, examen de barajado de papeles. Lugar, sala de profesores. ¿Esto? ¿Significa esto que alguien más envió las preguntas y respuestas? Sus pensamientos y sentimientos no podían seguir el ritmo de la conversación. Así es. En esta situación, las preguntas que usted ha formulado no serán aceptadas. Por favor, cancele la aceptación de inmediato. Las preguntas correctas están aquí mismo. Horikita habló, señalando el sobremarrón que sostenía el profesor. Sin embargo, basándome en la conversación hasta el momento, sabía que no sería algo fácil de permitir. Lo siento, Horikita, pero esa es tu subjetividad egoísta. Recibí las preguntas del examen de otro estudiante y ya las revisé y aprobé. A ellos también les preocupaban cosas similares. Querían que mantuviera las preguntas y respuestas del examen en privado para evitar una filtración de información, y que si alguien aparecía con ganas de cambiar las preguntas, simplemente tomara las suyas y me las quedara.
También querían que les dijera quién había venido después. ¿Cómo pudo suceder esto? Oriquita se desplomó en el acto. Es una realidad demasiado brutal. Por favor, ¿quién es ese estudiante? Usted me lo puede decir, ¿verdad? Kusida Kikyo. Michan, Kakusida-san, ¿volviste a traicionar a la clase? Y que, maldita sea, es la segunda vez. Hasta hace poco, Kusida Kikyo era la favorita de muchos estudiantes. Su apariencia, sumada a su franqueza y otras muchas cualidades, la convertían en la chica más popular de la escuela, a la par de Ichinose. Durante estos últimos meses, Kusida ayudó amablemente a nuestros compañeros, pero a medida que todos se enteraron de sus traiciones, el apoyo hacia ella disminuyó. Incluso los estudiantes varones, que sentían un gran cariño por ella, se fueron distanciando poco a poco. La respuesta ya era obvia. Oriquita originalmente pretendía impedir la traición de Kusida, pero esto significa que Kusida dio el primer paso. Kusida actuó con valentía y de forma drástica simplemente porque ya conocíamos su otra faceta. Dependiendo de la situación, las preguntas aceptadas pueden cambiar, ¿verdad? Bien. Vamos a solucionar esta situación inesperada. Tengan en cuenta que el plazo finaliza hoy. Si desean cambiar las preguntas, por favor, traigan a Kusida aquí. ¿Algo así? Imposible. Kusida no diría que sí obedientemente. 1. Para superar este problema, tendremos que visitar a Chabashira Sensei junto con Kusida. Sin embargo, incluso si empezáramos a buscarla ahora, Kusida jamás sería capturada a tiempo. Casi con toda seguridad podría escapar simplemente apagando su teléfono y escondiéndose en su habitación. No, ¿acaso no hay una alta probabilidad de que ni siquiera esté en su habitación? Sin duda, hoy terminará sin que la encontremos. Oriquita o Kusida. Puedo especular sobre quién de los dos miente, pero desconozco la verdad. También es posible que un tercero desconocido esté moviendo los hilos. Será un problema para mí si no resuelven esta disputa interna. ¿Cuánto tiempo más tenemos hoy? Hasta que ya no podamos corregir las preguntas. A las 6 de la tarde. Revisé mi teléfono. Son casi las 4 de la tarde, así que, en otras palabras, solo nos quedaban unas 2 horas. Kukuku. Kaku jaja. ¿Qué demonios estás haciendo, Susune? Ryan había estado observando toda la conversación y se echó a reír. El hombre que debería haber sabido esto desde el principio, se echó a reír a carcajadas de nuestra desesperada resistencia. ¿Acaso no estás ya condenado? Las preguntas que has formulado carecen por completo de sentido. ¿Fuiste tú quien instigó esto? Tú fuiste quien le ordenó a Kusida-san que entregara las preguntas, ¿verdad? Shinohara, y está trabajando con Ryuen otra vez. Katsuragi, ¿y ahora qué? Es muy difícil luchar contra un enemigo de tu clase. Arisu, hay un método fiable. La clase D estaba intrigada. Arisu, tenemos que eliminar al traidor. Kusida. Clase D. Ryuen. Kukuku. No hay nadie en la clase de que pueda hacer algo así. Quizás solo Ayanokouji. Pero no parece tener prisa por hacerlo. Mi teléfono empezó a vibrar. ¿Qué estás tramando? Recibí ese mensaje. No soy solo yo. ¿Tú también estás tramando algo, Ryan? Te haré pagar el precio por haberme utilizado. Envió otro mensaje breve, seguido poco después por otro más. Esta vez había un archivo adjunto. Era un archivo de imagen. Después de abrirlo, resultó ser una sola fotografía. El mensaje no incluía texto porque la imagen por sí sola lo decía todo. Como era de esperar, Manabe y los demás confesaron al final. Aunque ya lo sabía desde el momento en que Ryan entró en contacto con Iyori. Iyori, ¿yo también estoy involucrada? Ryuen. Incluso logré involucrar a los estudiantes más pasivos en la clase. Kansaki, ¿pero qué pasa con la foto? Ryuen. Creo que sé quién estará en la foto. Aunque no vea cómo maneja las cosas, puedo imaginarlo fácilmente. Probablemente recurrió a amenazas similares a la intimidación y la extorsión para llegar hasta el traidor. Y ahora, nombres como el de Keisei y el mío rondarán por su mente, aumentando sus sospechas. Sin embargo, no tiene pruebas. Tampoco puede llegar a ninguna conclusión, dada la posibilidad de que el cerebro detrás de todo siga en libertad. Dicho esto,
La decisión de Ryan de acorralarme aquí sin duda tiene que ser por esa razón. No necesito pensar mucho en cuál es su intención con esta fotografía. El hecho de que él tenga esa fotografía en primer lugar significa que sus antecedentes son conocidos hasta cierto punto. Dependiendo de la situación, los colmillos de Ryan también se volverán hacia la persona que aparece en esta fotografía. No, es más bien como ponerle el cebo delante de las navajas, que es una declaración de guerra. Después de todo, debería haberse quedado callado. Pensar que revelaría la información que obtuvo con tanta facilidad. ¿Está disfrutando de esto? Ya me estaba cansando un poco de su búsqueda obsesiva. Cerré el teléfono móvil, al mismo tiempo, reforcé mi voluntad. Parece que no hay razón para hacer esto a medias y mi objetivo es mermar su fortaleza mental. Si está decidido a declarar la guerra, me enfrentaré a él. Ven con toda tu fuerza para que no tengas nada de que arrepentirte después. Jugaré este juego contigo en tu propio terreno. Tenía mis reservas, pero no pude evitar sentirme un poco emocionado. Katsuragi, la persona de la foto es Rayuen. Karuizawa. Karuizawa se estremeció al oír a Rayuen mencionar su nombre, ya que Rayuen no es alguien que utilice métodos convencionales para luchar contra su oponente. Rayuen. Solo ella puede saber la identidad del titiritero. Quizás incluso Susune tenga menos información. Hirata, Rayuen, ¿qué vas a hacer? Rayuen. Kukuku. Simplemente disfruta del espectáculo. Hirata apretó los puños, consciente de lo que podría suceder a continuación. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides visitar la historia original, la puedes encontrar en Wattpad como Ofelite. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos que traeré lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente video. Chao.